Un gusto de saludarlos a todos los presentes en este evento que tenemos para el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Queremos mostrarles la aplicación de esta tecnología en todo lo que viene a ser el sector eléctrico del país. Como bien mencionaba Carlos, nosotros tenemos bastante experiencia en implementar esta tecnología con mayor énfasis en el sector eléctrico, porque bien lo mencionó, es el rubro que mejor aplica o que mejor aprovecha todas estas tecnologías. Y no solamente mostrarles en un solo sector, es decir, no solamente vamos a hacer énfasis en el sector eléctrico de distribución, sino que van a ver cómo se puede aplicar en transmisión y cómo se puede aplicar en generación. Son muchas las aplicaciones que hoy en día en el mercado brindan un poquito de funcionalidades para tareas específicas y se van a dar cuenta que el GIS no viene a reemplazarlas, sino que viene a integrarlas. Así que ese va a ser uno de los puntos que voy a ir mencionando a lo largo de la presentación. Integrar todos los demás sistemas o todas las demás aplicaciones que se manejan en el sector eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, para ir empezando, quiero comentarles de que IGEO, nosotros, como inteligencia geoespacial, por un lado tenemos la representación de estas tecnologías, siendo ESRI la principal, es el software de análisis espacial, de modelación de información cartográfica y sobre la cual se tienen muchas aplicaciones desarrolladas para varios flujos de trabajo. ESRI, al tener esta herramienta ArcGIS como plataforma principal para todo el componente geoespacial, ha trabajado con con otros proveedores de tecnología que son potentes en sus respectivos rubros. Schneider Electric aporta todo lo que viene a ser la inteligencia eléctrica, la inteligencia de la red sobre el modelado de redes. Es decir, si yo tengo que representar una línea eléctrica, que es una línea y un punto desde un punto de vista geográfico, pues esa línea y ese punto tienen una inteligencia de decir, esta es una línea trifásica, es una línea monofásica, se tiene que conectar a este transformador con estas características, pasar por estos dispositivos de protección. Entonces, esa inteligencia de la cual estoy hablando ha sido posible mediante el software o mediante las herramientas que Schneider Electric ha desarrollado. Además de modelar la red con ese lujo de detalle, yo necesito hacer cálculo de potencia sobre la red, necesito hacer balance de cargas, necesito identificar o hacer mis reportes de caída de tensión, todo lo que viene a ser mis dispositivos de protección. Entonces, ahí entra otro proveedor de esa tecnología que es SIME, de Eaton. SIME ha desarrollado bastantes módulos de análisis de potencia. Si yo necesito hacer un análisis de subestación, si necesito hacer análisis de la capacidad de un cable, de las diferentes configuraciones de cables que hay, etcétera. Entonces, SIME ha desarrollado estos módulos y ¿de dónde obtiene la información de la red SIME? Lo obtiene del SIC y el SIC está justamente modelado en ArcGIS. Entonces, como ya ven, estas tres tecnologías están muy integradas, trabajan de la mano y van a dar como resultado los ADMS, que son los sistemas mucho más avanzados que manejan en una empresa eléctrica. Y como complemento a toda esta tecnología, pues nosotros también tenemos la representación de Maxar, que es un proveedor de imágenes satelitales. Y ustedes dirán, ¿para qué necesitamos una imagen satelital? Pues cuando ustedes analicen los flujos de trabajo de inspecciones a campo, o cuando ustedes analicen posibles rutas para una nueva línea de transmisión, ustedes van a necesitar conocer el entorno. Y qué mejor que mediante una imagen satelital y los productos que se pueden generar como modelos digitales de elevación, les permitan a ustedes hacer una mejor planificación. O quizás si son una empresa de distribución eléctrica, con imágenes satelitales ustedes pueden ver cómo es el crecimiento de la mancha urbana, cuál es la tendencia
de la ciudad irse hacia el norte, hacia el este y estar planificando la expansión de la red. Entonces, todas estas tecnologías que nosotros representamos o distribuimos, como pueden ver, están muy bien integradas en lo que viene a ser el sector eléctrico. Continuando con la presentación, la temática para el día de hoy, justamente vamos a conversar cómo es la aplicación del SiC en el sector eléctrico en Bolivia. Quizás no un panorama con mucho detalle, más una perspectiva desde el punto de vista de software, desde el punto de vista de tecnología. He preparado un par de demostraciones para mostrarles. He tratado de conseguir aplicaciones en diferentes sectores. Les voy a mostrar aplicaciones para el sector de distribución, lo que viene a ser la generación de cartografía, mantener los activos de la red actualizados, todo lo que viene a ser modelación y edición de la red, y aplicaciones de campo para ir actualizando estos datos. A nivel de transmisión, también para hacer operaciones y planificación de redes de transmisión y generación. Todo esto, como estamos utilizando plataformas de software, les voy a mostrar detalle de cada una de estas 3 plataformas que les he estado mencionando. Entonces, sin más preámbulo, empecemos. Veamos cómo es el sector eléctrico, cuál es la tendencia en todo lo que viene a ser redes eléctricas y los sistemas de información. Veamos cómo podemos modelar las redes y cómo se aplican justamente en los sectores de distribución, transmisión y generación. De seguro, ustedes han visto cuál es, a un nivel macro, todo el entorno o todo el ciclo de la generación eléctrica. Y con la tendencia a la tecnología, pues cada una de estas fases o una de estas etapas tienen que ser administradas de manera eficiente. Si partimos desde la generación, ustedes van a ver de que se tienen diferentes tipos de generación eléctrica, pero con toda esa generación hay que transportarla a las diferentes comunidades, entonces ya estamos hablando de una infraestructura de transmisión o de transporte energética. Una vez de que se está llegando a una comunidad o a una población, se tienen las subestaciones y a partir de ahí se hace la distribución al resto de los hogares. En este flujo, en este ciclo tradicional, se han empezado a incorporar nuevas tecnologías o nuevas fuentes de generación que vienen a ser parques eólicos, que vienen a ser los parques fotovoltaicos. Inclusive hay diferentes fuentes de generación que se aplican en diferentes mercados. Bolivia tiene mucha generación mediante gas. Entonces, todo este flujo, todo este ciclo de generación energética, sepan ustedes de que se puede modelar con sistemas de información geográfica. ¿Y por qué? ¿O de cómo? Si yo tuviera una planta hidroeléctrica, si yo tuviera un parque eólico, puedo aplicar el uso de sistemas de información geográfico. Primero, si estamos hablando de una hidroeléctrica, pues yo voy a necesitar un modelo digital de elevación en 3D para poder analizar todo lo que viene a ser la cuenca, caudal, flujo, presión, dónde puedo optimizar mejor las caídas, las pendientes y el potencial para poder generar, perdón, el potencial para acumular y después para poder generar la energía. Si estoy hablando de la infraestructura de esta hidroeléctrica y todos los que son las operaciones de mantenimiento, pues voy a necesitar tener mapeado la concesión de la planta, dónde están mis activos, dónde están las calles de acceso, los edificios, etc. Entonces, desde ya necesito utilizar una herramienta que me permita mapear toda la infraestructura de una planta hidroeléctrica. Si estuviéramos hablando de energías renovables, necesitarían como el tema de turbinas eólicas, yo necesitaría un mapa con todas las velocidades de viento en diferentes espacios geográficos según su misma topografía para poder identificar dónde es el sector que más fuerte sopla el viento y aprovechar esa generación.
Entonces, partiendo desde generación, ya estoy necesitando el uso de plataformas de sistemas de información geográfica. Una vez de que se está generando esa energía, necesito transportarla y necesito implementar infraestructura de transporte, las líneas de transmisión, saber la topografía, cuáles son las rutas más óptimas para que yo pueda hacer el tendido de 100 kilómetros de una línea de transmisión por un camino totalmente complejo o complicado, o quizás si hubiera un camino alterno, no iban a ser 100 kilómetros, iban a ser 90, 80 kilómetros. Entonces ya estoy generando una optimización a todo lo que viene a ser no solamente la ingeniería, sino también los costos de inversión, los mantenimientos, el impacto ambiental. Entonces, como ustedes pueden ver, hay mucho por hablar en todo lo que viene a ser sector de generación y sector de transmisión. Y la última fase, pues distribución. Desde que tengo la salida de la subestación para hacer toda la distribución en la ciudad, pues necesito saber dónde están mis consumidores, qué tipo de clasificación voy a tener, consumidores industriales, consumidores comerciales, residenciales, diferentes diferentes escenarios para poder hacer todo lo que es una planificación del crecimiento de la red. Entonces, en todos estos flujos vamos a necesitar de sistemas de información geográfico. Y obviamente, todo esto alimenta, todos estos datos del sistema de información geográfico alimentan a los sistemas específicos del rubro. Si yo necesito hacer, como les decía, un sistema de atención de fallas, de emergencia o de cortes, los OMS, o si necesitara hacer un análisis de cuál va a ser la demanda energética en los siguientes meses, porque estamos entrando a verano, donde hay mayor consumo de aire acondicionado, o estamos entrando a invierno, donde el comportamiento del consumo cambia. Entonces, el SIG va a alimentar a todos esos sistemas. Y ustedes, como futuros ingenieros que entren a trabajar o que si ya están trabajando en alguna de las instituciones del ente regulador energético, ya sea en ente de transmisión, ya sea en el Comité Nacional de Despacho de Carga o en alguna de las generadoras, ustedes desde un centro de control van a poder administrar todo este flujo. Entonces, para todo esto, para toda esta administración de información, necesitamos de tres sistemas. El sistema principal es el sistema de registro. ¿A qué se refiere por sistema de registro? Se refiere a que yo necesito tener registrado, como su nombre lo indica, todos los activos de la red o de la infraestructura que estoy manejando. Si yo soy una empresa de distribución, necesito tener registrado cada poste, cada transformador, tramo de línea. Necesito tener cada medidor según su clasificación del cliente. Entonces, todos los activos de la red tienen que estar registrados. Si fuera una empresa de transmisión, de igual manera, todas las torres, todo el equipamiento a lo largo de la línea de transmisión, hasta que llegue al punto de una subestación. Si soy una planta hidroeléctrica, como les mencionaban hace unos momentos, o soy una termoeléctrica o un parque fotovoltaico, eólico, necesito saber dónde está cada uno de estos activos. Obviamente, dependiendo del nivel de detalle, el tamaño de empresa o de concesión que tenga que abarcar, pues estos sistemas van a ser muy complejos o van a ser quizás algo limitados según su tamaño. Pero el sistema de registros es aquel que me permite tener toda la información al día. Llámese una base de datos, llámese un sistema de información geográfico, llámense sistemas específicos que hayan sido desarrollados por el proveedor de tecnología que ustedes tengan. Pero yo necesito tener esa información. Dos, en este sistema de registro, como ustedes ven allá abajo dice transacciones, están justamente todas las interacciones que se manejan con las gerencias, por ejemplo, de operaciones y mantenimiento. Si yo estoy dando de baja un transformador de cierta capacidad y estoy reemplazando por un nuevo transformador, tiene que estar registrado. Si yo estoy haciendo operaciones de maniobra, estoy bajando un switch y activando otro switch para activar un nuevo alimentador
y porque hubo un corte de luz y necesito hacer maniobras, todos esos cambios tienen que verse reflejados en el sistema de registro. Dense cuenta la importancia de este sistema que puede costar vidas a nivel de seguridad. Si un switch ha sido dado de baja o ha sido energizado y no figura en el registro, en el sistema de registro, cuando un operador vaya a querer conectar un cable o hacer algún trabajo de mantenimiento, puede ser electrocutado. Puede dar de baja un tramo de red donde perjudique a un hospital, perjudique a un aeropuerto, y las operaciones de ese hospital o de ese aeropuerto, de esos clientes estratégicos, se van a ver afectadas por no haber registrado una falla, no haber registrado un trabajo de mantenimiento. El sistema de registro es lo más importante y todas las transacciones que ustedes hagan tienen que verse reflejadas. Ahí entra el componente geográfico también, porque si ustedes quieren verlo desde un diagrama unifilar, quizás es muy fácil identificar de que si yo bajo este switch aguas abajo, estoy dejando sin servicio a diferentes medidores. Pero desde el punto de vista geográfico, tengo que ver dónde se encuentran esos equipos. El entorno me va a decir de que es una zona residencial o es una zona industrial y cuáles son los requerimientos para poder atender las operaciones en ese sector. Llévate una camioneta con tal equipamiento, llévate una cuadrilla mucho más robusta para poder hacer esos trabajos de mantenimiento. La orden de trabajo que se genera desde que el cliente reporta que en su barrio, en su casa, no tiene luz, hasta que llegue la orden de trabajo al contratista y que el contratista sepa identificar dónde está ese poste, todo ese flujo pasa por el sistema de registro. Entonces es muy importante que ustedes actualicen la información, integren con otros sistemas de la gerencia de operaciones, de la gerencia comercial, de la gerencia de planificación de la red. Es muy importante este sistema. Luego de este sistema de registro pasamos al sistema de análisis. ¿Y qué es lo que hace un sistema de análisis? Justamente análisis. Es decir, yo tengo toda la información actualizada en un SIC, con toda la información de la red. A partir de aquí, yo necesito hacer balance de cargas, necesito identificar caídas de tensión, necesito identificar diferentes patrones de comportamiento en el consumo de la red para ir previendo mis operaciones de maniobra. Ahí utilizaré software específico como el que les mencionaba. Utilizaré software design con sus diferentes módulos que más adelante les voy a explicar. Utilizaré software específico de cada rubro. Pero el sistema de análisis me va a poder dar esa información para planificar las tareas. Y no solamente análisis sobre la red, a nivel de consumo eléctrico, sino también a nivel de planificar hacia dónde está creciendo la ciudad. Yo podría ver ciertas zonas, cierta tendencia en el crecimiento urbano y decir, bueno, vayamos cambiando los equipos de mayor potencia o que puedan soportar mayor capacidad para atender esta zona residencial. Si hablamos un poco de Santa Cruz, que bueno, es el entorno que más conozco, hay nuevas urbanizaciones en el sector, en la zona norte o en la zona del Urubó, aquí en Santa Cruz. Entonces, iré planificando ese crecimiento y esa demanda dentro de los 5 años que vienen y como empresa o como institución que va a proveer energía, ir viendo qué alimentadores tengo que empezar a expandir, qué tipo de clientes o consumo es el que se va a tener. Hagamos análisis desde otro punto de vista. ¿Qué pasa si yo tengo cierto consumo o cierta entrega de energía a lo largo de un mes, a lo largo de un año, y mis ingresos, mis recaudaciones como empresa han disminuido o no están emparejándose con el consumo? Entonces hay hurto de energía eléctrica. Y yo podría analizar en qué zonas son más potenciales a que exista hurto de corriente o que hayan instalaciones clandestinas. Entonces, el sistema de análisis me va a poder hacer justamente toda esta analítica, me podría identificar expansión de la red,
tipo de comportamiento de los consumidores, zonas donde haya pérdida de energía por hurto y muchos otros análisis más. Por último, entraría el sistema de colaboración. Un sistema de colaboración significa de que yo puedo agarrar la información que he generado, la información mediante el análisis que hice o mediante la cartografía de la red que he generado y poder compartirla con otros usuarios. Estos usuarios pueden ser internos de la misma empresa, de la misma institución, otras gerencias, otras unidades, o pueden ser usuarios externos, los contratistas, el público en general, el ente regulador. Un sistema de colaboración lo que hace es, mediante aplicaciones y mapas, dar acceso a otros usuarios para que puedan aportar, puedan analizar, puedan actualizar los datos. Y aquí es donde entra el otro aspecto muy bonito o interesante de la tecnología. Ustedes van a ver que con el uso de sistemas, de aplicaciones móviles, cada vez más inteligentes, cada vez más potentes, yo ya puedo tener en mi mano una aplicación que me permita hacer análisis sobre un tramo de la red, o si yo fuera el ciudadano en general, podría reportar que la luminaria de mi barrio está sin luz o no tengo energía en la zona, y ya estoy empezando a interactuar con la empresa eléctrica o con la institución. Estoy haciendo un reclamo o estoy haciendo una solicitud de diferentes necesidades. Entonces ya estamos colaborando con la institución. Si fuera un ente regulador y ustedes son una empresa de distribución, díganme cuánto sufren cada mes con los reportes hacia la autoridad eléctrica o hacia alguna otra institución de cuál ha sido el consumo, cómo han sido las operaciones, cuántas fallas han tenido, etcétera. Así es, diferente temática de reporte. Ustedes tienen que elaborar toda la información por lo menos una semana o 2 semanas antes para presentar esos reportes. Entonces, los sistemas de colaboración facilitan muchísimo ese flujo de información. Para todas estas sistemas, existen plataformas como la que les mencionábamos al inicio de ArcGIS o de un SIG en general, que no viene a reemplazar los sistemas que ustedes tengan, sino que viene a integrarlos. Si bien ArcGIS o un SIG tiene mucho énfasis en el componente geográfico, así fue como se inició, yo podía tener a mi equipo de editores actualizando la cartografía, actualizando la red, pues con el cambio, con el paso de la tecnología y las mejoras, el GIS ha empezado a tener aplicaciones muy interesantes para poder convertirse en un sistema de registro, en un sistema de análisis y en un sistema de colaboración. Es por eso que el SIG ya se ha convertido en un sistema principal dentro de las instituciones. Es el sistema core, el núcleo. A partir de ahí, ustedes van a poder integrar muchísima información, ya sea los que están editando la cartografía, como les mencionaba, ya sea que ustedes tengan un centro de control que estén reportando todos los cortes o interrupciones a lo largo de la red, o que otros sistemas más inteligentes como un SCADA, un OMS, un ADMS estén reportando en tiempo real, todo va a estar centralizado, se va a ver reflejado en mapas y en aplicaciones. Y esos mapas son los que ustedes van a poner a disposición para el personal de planta, todos los contratistas, todo el personal de operaciones sepa a dónde tiene que ir a atender esa falla, esa interrupción. Los ejecutivos, los directores o los gerentes sepan cuál es el consumo, cuáles son las tareas que se tienen que realizar y puedan ustedes coordinar mejor las tareas y también puedan hacer análisis. Entonces, con todo lo que les he mencionado, el SIC se convierte en un sistema core, en un sistema principal dentro de las instituciones. Con toda esa introducción, ¿cuál es la situación o el estado de implementar este tipo de tecnologías en el país? Nosotros hemos tenido la oportunidad y la suerte de visitar a la mayoría de las empresas eléctricas aquí en Bolivia, obviamente desde un punto de vista comercial, queriendo ofrecer nuestras plataformas, pero nos ha servido para conocer cuál es la realidad de las empresas.
Muchas de las empresas tienen diferentes tipos de tecnologías implementadas, obviamente varían según los recursos y las capacidades que tengan cada una de ellas. Varía también la tendencia o la cultura que se tiene de los ingenieros cuando están en etapa de universidad y entran a trabajar. Y también lo que se ofrece en el mercado de manera tradicional. Y son las herramientas CAD. Las herramientas CAD son muy fáciles de utilizar, tienen como principal objetivo dibujar más que todo. Hay muchas herramientas que permiten dibujar con lujo de detalle. Las herramientas CAD permiten modelar cartografía y también permiten modelar o dibujar, mejor dicho, líneas de distribución o de transmisión. Son herramientas muy interesantes para tema de ingeniería, pero carecen de un componente o de una característica importante: análisis espacial, inteligencia. Y eso es lo que más adelante voy a demostrarles. Pero muchas de las empresas en nuestro sector trabajan sobre herramientas CAD. Es muy fácil de conseguir el licenciamiento, es muy fácil de dibujar, es el software que más se enseña a nivel de universidades. Entonces los ingenieros, sean ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, ingenieros industriales, etcétera, saben manejar herramientas CAD. Pero voy a mostrarles de que carece de esa inteligencia y van a ver por qué en unos momentos. Yo puedo dibujar, como les decía, cartografía sobre CAD, puedo modelar la red eléctrica, un triángulo me representará transformador, un par de rectángulos con diferentes colores me representarán los medidores o me representarán diferentes dispositivos a lo largo de la red. Muchos de los atributos o de los datos que yo guarde sobre esa línea están en forma de texto. Es decir, sobre la línea voy a dibujar voy a escribir de que esta línea es monofásica, de 24 kVA, de 36 kVA o de 100 y algo, etcétera. Entonces, ese atributo, ese valor es simplemente un texto. No es un atributo de base de datos. No puedo hacer análisis de listado de atributos sobre un CAD. ¿Por qué? Porque no es un sistema de información con base de datos, es en base de archivo. Y van a ver más adelante a qué me refiero. Otra de las características interesantes que bien tiene el CAD es de que yo puedo dibujar diagramas unifilares, y sobre los diagramas unifilares puedo tener un buen lujo de detalle, puedo tener toda la red, todo el alimentador, puedo tenerlo dibujado sobre el diagrama unifilar. A partir de estos diagramas yo puedo integrar con otros sistemas y puedo generar reportes o puedo importar y exportar estos datos. ¿De acuerdo? Pero este diagrama unifilar, al estar en CAD, no tiene su equivalente de manera automática o de manera inteligente en el componente geográfico. ¿De acuerdo? Entonces, muchas de las empresas manejan CAD. ¿Cuál es el objetivo de que las empresas y de que en el sector se utilicen sistemas de información geográfico? Para empezar, un sistema de información geográfico tiene como fuente de datos muchísimos tipos de información. Yo puedo jalar información que venga en Excel, en tablas, es decir, información tabular. Puedo jalar información de servicios web, puedo jalar información de bases de datos, puedo leer directamente una tabla. Y todos estos datos tienen un componente especial: la coordenada, la geografía y, por ende, su geometría. Es decir, yo puedo leer toda la tabla de transformadores. Ese transformador tiene una coordenada X y Y lo puedo plasmar en el mapa. Esas líneas, esos elementos los puedo plasmar en el mapa. Como estamos hablando de base de datos, ese medidor existe en la base de datos comercial. Yo puedo leer el consumo de esos medidores y rápidamente en el mapa puedo obtener dónde están mis consumidores o mis clientes que están en mora, que no han pagado 3 meses o que no han pagado X tiempo. Y con esa información puedo planificar la ruta óptima para hacer corte y reconexión. Puedo hacer diferentes análisis con solo tener los datos en una base de datos y no en un CAD. De seguro ustedes han sufrido cuando les piden ese tipo de análisis, ese tipo de reportes y tienen información en CAD.
Entonces, lo que hace el SIC con ese análisis espacial, con esa inteligencia, es encontrar patrones de comportamiento, es enlazarse con otros sistemas y poder visualizar mucho más rápido la información y su entorno. Si ustedes necesitan hacer edición sobre la red, en vez de que dibujen en CAD, están pudiendo dibujar en un sistema de información geográfico y van a poder ver todos los atributos que se están almacenando de esa línea, de ese transformador, medidor, dispositivo de protección. Y ustedes van a poder tener un ingreso de datos mucho más fino, de mayor calidad, porque como estamos hablando nuevamente de base de datos, los dominios que están configurados para el tipo de transformador solamente es una lista para seleccionar. Reduzco el error humano al introducir valores. Me va a validar todas las modificaciones que yo esté haciendo. Entonces, las ediciones a lo largo de la red van a ser mucho más eficientes, mucho más confiables. Si necesito hacer análisis y reportes, yo necesito solamente seleccionar un alimentador y ver el listado de dispositivos que forman parte de ese alimentador. Necesito identificar cuál es el transformador padre entre dos ramales de alimentadores. Puedo hacer la consulta, puedo encontrar qué transformadores dependen de cierto alimentador para saber a cuántos clientes voy a afectar aguas abajo. Entonces, análisis y reportes van a estar mucho más agilizados por tener esta información en un sistema de información geográfica. El tema de diagramas, el tema de la ingeniería, como les dije, ustedes pueden tener el componente geográfico y el componente unifilar del diagrama. Yo selecciono un elemento en una cuadra, en un barrio, identifico dónde está el vecino que llamó y dice que no tiene servicio de energía en su domicilio, y con ubicar al vecino, porque lo primero que el vecino me da es vivo en tal barrio, en tal calle, en tal manzano, voy a poder identificar y en paralelo voy a poder identificar ese medidor en el diagrama unifilar. Entonces, la información está mucho más integrada, mucho más fluida. Así que, para hacer un resumen de todo esto que he hablado como primera parte, los sistemas de información geográficos, si bien se iniciaron como una herramienta para dibujar elementos cartográficos, han ido evolucionando y yo puedo modelar toda la red eléctrica, los diferentes alimentadores, puedo editar cada uno de los elementos o componentes que forman parte de la red, tener todo un listado de los medidores, de los atributos que forman parte, mejor dicho, los medidores, y estos elementos, al estar integrados con otros sistemas, pues voy a tener la información comercial de ese medidor. Es decir, este medidor pertenece a Juan Pérez y este es su histórico de consumo en los últimos 3 o 6 meses. También voy a tener tableros, aplicaciones web que me permitan ver el entorno de la red mediante indicadores gráficos que faciliten el entendimiento o la comprensión de ese sector. Puedo saber en tales tramos de red cuántas interrupciones han ocurrido, puedo saber cuántos clientes están viendo afectados aguas abajo, dónde están las órdenes de trabajo que se han generado para las cuadrillas. Si una cuadrilla está cerca al barrio y está por atender algún corte de luz, el cliente puede estar llamando desesperadamente cuándo van a venir a solucionar, ya llevamos 1 hora, 2 horas, etc. Entonces, dense cuenta que con estas aplicaciones se puede reducir la cantidad de reclamos, se pueden optimizar los tiempos de respuesta que ustedes puedan tener ante alguna eventualidad a lo largo de la red. Y no solamente aplicaciones de escritorio o aplicaciones web, sino que van a tener aplicaciones en los dispositivos móviles para ese personal de campo y ese personal sepa llegar al lugar, sepa cuáles son los dispositivos que forman parte de la red en esa cuadra en particular, en vez de que se lleven en papel
el plano de la red eléctrica de esa zona. Entonces, los sistemas de información geográfica, por todo lo que les he mencionado, son mucho más potentes que herramientas en CAD. Muchas de las empresas a nivel Bolivia ya deberían estar implementando este tipo de tecnologías, estar integrando con otros sistemas para poder generar este tipo de productos y agilizar u optimizar sus operaciones. ¿Cuál es el futuro de toda esta tecnología de sistemas de información geográfica? Años atrás eran herramientas desktop. Solamente se encargaban de poder generar cartografía, de actualizar la red y quedaban como herramientas o como mapas, pero quedaban dentro del equipo del editor. Obviamente, con el pasar de los años y las mejoras tecnológicas, se han creado aplicaciones a nivel servidor. Entonces ya tengo cliente, servidor. Tengo un servidor que me centraliza los datos. Tengo diferentes clientes que van accediendo y consultando. Pero aún así eran algo limitados si yo necesitaba colaborar con otro tipo de usuarios o con otro tipo de aplicaciones. No había todavía aplicaciones web. Entonces, ese fue el siguiente paso, el Internet, la nube, de poder tener mayor cantidad de usuarios conectados de diferentes dispositivos, poder desarrollar aplicaciones para que puedan ser utilizados desde navegadores web o desde dispositivos móviles con funcionalidades específicas. Entonces, ahí ya va creciendo la infraestructura tecnológica para tener toda esta información actualizada. ¿Y cuál es el último, de momento, cuál es el último paso? Pues de que toda esta tecnología esté distribuida. ¿A qué se refiere por distribuida? Yo como entidad reguladora quizás, supónganse que sea la autoridad eléctrica o sea el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, tenga un SIC de todas las redes eléctricas a nivel país. Cada departamental con sus respectivas empresas también tienen un SIC y todos estos SICs van a estar compartiendo información, obviamente información que sea de competencia de cada uno de ellos. Entonces, las redes van a estar, los sistemas van a estar distribuidos, van a estar mucho más integrados. Y ustedes dirán, sí, pero ¿cuál es el propósito de todo esto? Fácil, cuando haya un tema de emergencia o cuando haya un tema de un nuevo proyecto, la información que yo necesite de parte de ELFEC, de parte de DELAPAS, de Oruro o de la CRE, pues va a estar a disposición del municipio, a disposición de la gobernación para diferentes planes de expansión, de inversiones que se necesiten. Entonces, los sistemas van a estar distribuidos y van a ser mucho más colaborativos. Entrando un poquito en la parte técnica, quizás a nivel de sistemas. Yo sé que son ingenieros eléctricos, pero de seguro van a poder comprender este esquema de datos. Todo lo que les he mencionado, ¿cómo se logra? Primero que necesito modelar estas redes. ¿Y cuál es la estructura principal? Un modelo de datos estandarizado de la industria en general que me permita justamente tomar todos los atributos que se manejan o que se modelan en redes eléctricas. Entonces, necesitamos un modelo de datos que permita definir cada una de las características. ¿Y con qué objetivo? Pues poder modelar la realidad de manera digital. Como les dije, en un sistema de información geográfico yo puedo dibujar una línea y un punto, y la línea es una línea de baja tensión y el punto es un poste. Pero es mucho más allá que eso, porque esa línea resulta de que tiene características específicas. Puede ser una línea aérea o una línea enterrada. Si es línea aérea, quizás sea un poquito más fácil por la cantidad de dispositivos que se maneje, a diferencia de una línea subterránea. Porque si es línea subterránea, va sobre conductos, sobre tuberías. Entonces necesito poder modelar cada uno de esos atributos. No solamente
modelar los atributos de cada dispositivo, sino que también necesito modelar cuál es la relación entre los dispositivos, cómo se conectan entre ellos, porque una línea con un punto no es simplemente colocar, hacer clic y poner el punto. Ese punto es un poste y en ese poste hay una unidad eléctrica que puede ser un transformador, puede ser un banco de transformadores, no solamente uno, pueden ser transformadores con dispositivos de protección, fusibles, etcétera. Entonces yo necesito saber cómo se relacionan esos elementos para poder dibujar y modelarlos. Y cuando yo estoy hablando de la complejidad de cómo se relacionan, fíjense que de una línea y un punto, yo tengo todo un banco de transformadores donde algunos de esos transformadores están conectados con sus respectivos fusibles, están conectados a tierra y recién están montados encima de la estructura de soporte del poste. Entonces, yo necesito poder modelar toda esta información en un sistema de información geográfico. Así que por eso es de que necesitamos un modelo de datos por debajo que soporte todo este manejo de información. Entonces ahí entramos en los que son los modelos de datos. Y con los modelos de datos yo puedo modelar tres cosas. Puedo modelar el entorno geográfico, todo lo que son las validaciones de geometrías, es decir, si yo estoy dibujando una línea y un punto, pues tengo que asegurar la conectividad. Necesito la topología de la red, es decir, no puedo conectar dos líneas sin que pase por un punto. Y ese punto es la estructura eléctrica, es el elemento o el dispositivo eléctrico. A partir de una línea principal, yo no puedo derivar alimentadores así nomás por dibujar. Necesito modelar alimentadores. Si existen inconsistencias, si existen errores, yo necesito poder validar dónde hay esos errores, ya sean de línea, de polígonos, de puntos. Entonces, un modelo de datos me permite justamente validar todo el aspecto de edición. Dos, me permite validar el comportamiento inteligente de la red. Como les dije, si estoy conectando una línea monofásica con una línea trifásica, a nivel de dibujo, no puedo empalmar ambas sin que pase por una estructura de unión o que no pase con ciertos atributos que me generen conflicto. Por eso es de que puedo utilizar un modelo de datos para modelar la inteligencia de la red. Y también me va a permitir definir un set de reglas de comportamiento para ya sea fines de reportes o ya sea para fines de edición. Entonces, un modelo de datos en un SIC es muy importante para que ustedes puedan tener toda la red actualizada con lujo de detalle y sea mucho más fácil el control de calidad. ¿Y por qué mencioné nuevamente el modelo de datos y toda esta complejidad al modelar la red? Porque no solamente es modelar la red de distribución que ustedes van a tener o los equipos que ustedes tienen a lo largo de la red. Ustedes van a llegar a implementar SCADA en la empresa. Ustedes van a llegar a implementar un sistema de fallas de atención, un OMS, un Outage Management. Van a necesitar implementar CRMs, lo que vienen a ser los sistemas comerciales del cliente, toda su información comercial, contratos, provisionamiento, órdenes de trabajo, todo van a llegar a manejarlo con un CRM y ese CRM tiene que reflejar las tareas asociadas a las fallas que reporta el SCADA o que reporta el OMS y otros sistemas que ustedes tengan implementados en la empresa a medida que van creciendo como institución. Entonces el modelo de datos, el sistema de información geográfico va a poder alimentar a todos estos sistemas de la información que ustedes necesiten en tiempo real y con lujo de detalle. Y aquí viene justamente la integración con esos sistemas. Si bien el SIC es el sistema núcleo, el core de cada institución, el SIC queda chiquito, a pesar de que les he mencionado cuán grande es, el SIC queda chiquito si estamos justamente hablando de los demás sistemas que maneja la empresa.
porque a través de un ADMS van ustedes a tener que integrar la información del SIC con los SCADAs, con los DMS para hacer análisis, con los OMS para los cortes o las interrupciones que manejen, con el personal de campo que quieran utilizar dispositivos móviles para hacer las inspecciones, para hacer la actualización de datos, con la fuerza con la fuerza de personal que ustedes tienen en campo, ya sea aspectos comerciales, los inspectores que van a validar una pilastra o que van a ver la cobertura de la red para hacer nuevos diseños en condominios, en urbanizaciones, ampliación de la red o para fines de reportes. Entonces, la integración con otros sistemas va a partir de la información que ustedes tengan actualizada al día en un SIC. En lo que viene a ser el sector de generación, si bien he hablado bastante en lo que es distribución y transmisión, para el sector de generación, pues también hay herramientas interesantes. Yo les voy a mostrar un ejemplo de los muchos que hay y enseguida vamos a entrar a las aplicaciones. Entonces, ustedes pueden utilizar información de imágenes satelitales, generar modelos digitales de elevación, tener esta información, por ejemplo, y decir, bueno, ¿cuál es la potencia de energía solar que yo he de generar? Y primero voy a identificar dónde están las edificaciones. De estas edificaciones yo voy a poder identificar cuál es el espacio o la construcción que tiene cada una de estas edificaciones y decir, estas son áreas que yo puedo utilizar para implementar paneles solares. Hago un análisis con el GIS de poder decir dónde está la incidencia del sol según ciertas horas, según las pendientes que me ha entregado el modelo en 3D y voy a poder aprovechar ciertas áreas que tienen mayor incidencia para la generación de energía solar. Voy a obtener los edificios óptimos, porque no todos los edificios los voy a poder obtener, mejor dicho, no todos los edificios los voy a poder utilizar por diferentes factores, pero voy a poder generar este mapa temático de cuáles son las zonas más aprovechables para la generación eléctrica mediante paneles solares. Entonces, a nivel de generación, fíjense que también pueden ustedes utilizar este tipo de tecnologías y a nivel macro pueden ustedes ver cuáles son los mapas de radiación a nivel Bolivia, en qué zonas se puede aprovechar. Dense una idea, por el tipo de construcción que existe en La Paz, donde muchas de las casas usan losa plana y la incidencia de sol, ustedes pueden hacer análisis de aprovechamiento de energía solar en La Paz, en el Alto. Entonces, imagínense un mapa de estos interesantes que ustedes puedan generar. He hablado mucho, así que quiero hacer una presentación de las diferentes aplicaciones, así que permítanme cambiar la presentación. Quiero mostrarles algunas de las aplicaciones que se han generado con este tipo de tecnologías. Acá ustedes van a poder visualizar un mapa que es uno de los primeros mapas o de las aplicaciones que suelen utilizar en las empresas, en las instituciones. Tienen una información muy sencilla y solamente cargan mediante shapefiles o mediante Google Maps, etcétera, cargan un poco de información. Y esto es simplemente editar datos. En el mapa ustedes están pudiendo ver dónde están todos los postes que han sido georreferenciados. ¿De acuerdo? Es bastante sencillo. Muchas de las instituciones, por lo que nosotros hemos podido ver, pues manejan la información espacial de esta manera, pensando de que es un SIC, pensando de que es un sistema robusto. Pueden hacer clic en alguno de los postes y tienen alguna información quizás muy escueta. ¿De acuerdo? Pero yo quiero mostrarles que esto va mucho más allá y pueden sacarle mayor provecho. En esta serie de ejemplos que les estoy mostrando, vamos a ver distribución. Después les voy a mostrar algunas de transmisión y algunas de generación. Cuando yo hablaba de que ustedes pueden modelar redes de distribución, con las nuevas tecnologías, pues ustedes pueden tener toda la red eléctrica visualizada desde una aplicación web. Aquí estamos viendo los tres sistemas que les he mencionado: sistema de registro, sistema de análisis y sistema de colaboración. Diferentes colores para lo que vienen a ser las líneas subterráneas y las líneas aéreas. Yo me voy a acercar a un sector de la ciudad o de esta red y van a ver de que van a ir apareciendo más elementos o más información a medida que yo me vaya acercando.
Aquí ya podemos ver no solamente las líneas principales, sino también las líneas de servicio, los medidores a los respectivos domicilios y los componentes o los dispositivos como transformadores que se ven a lo largo de la red. Voy a hacer clic en uno de los elementos y ya estoy obteniendo información de ese medidor. También ustedes van a poder ver información sobre la línea de servicio. Acá, por el tipo de información, es una línea aérea que ha sido instalada o ha sido implementada en tal fecha. Esta es su capacidad. Como este es un modelo americano, es una red de distribución americana, está en su mayoría, tiene dos características. Uno, obviamente el voltaje, 120, suele ser el primero, el monofásico. Y dos, de que los transformadores abastecen como máximo entre 2 a 3 medidores. En sí, diferentes realidades de modelación de redes, ya sea para un entorno americano, un entorno europeo o sudamericano, se pueden modelar, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes van a poder ver diferentes detalles de elementos. Van a poder ver todos los postes, van a poder ver toda la información. Esta es una luminaria de la calle, aquí viene a ser su línea de servicio y pueden ustedes tener diferentes elementos, ¿de acuerdo? Tienen toda la red modelada. Aparte de eso, ustedes pueden hacer algunos análisis o pueden identificar por alimentadores. En esta otra aplicación, fíjense que diferentes colores son los diferentes alimentadores que forman parte de la red. Haciendo clic en uno de ellos, van a tener información del voltaje que maneja este alimentador, cuándo ha sido instalado o cuándo han sido revisados. Esto les va a servir a ustedes para planificar sus tareas de mantenimiento y diferentes características de material de construcción que se ha utilizado en cada uno de estos alimentadores y hasta las trifases. ¿De acuerdo? Entonces son aplicaciones que ustedes les permiten poder visualizar toda la red y todos los dispositivos. Pero no solamente eso, como les comentaba, ustedes pueden tener información que provenga de otros sistemas. Entre ellos, si ustedes tienen un sistema que reporte fallas y a la vez tengan ustedes las cuadrillas de personal que atienda cada una de esas fallas, ustedes pueden tener este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, ustedes van a poder identificar en qué zona se ha reportado un corte o una falla y van a tener indicadores que muestren el total de las fallas. Un tablero de control que les permita mostrar de que existen 153 interrupciones. Este es el listado de interrupciones. Van a poder ver cuál es la característica de esas fallas. Muchos están fallando quizás el transformador o por tema de cableado o por tema de postes. Y van a poder ver cuáles son las áreas o las zonas que han sido atendidas. A medida que el personal de campo reporte que ya atendió tal solicitud, el estado de esa orden va a cambiar. Y fíjense que tienen un mapa temático con las órdenes ya atendidas, con las que se están atendiendo y con las que han sido recién registradas. Entonces son aplicaciones que se enlazan a otros sistemas y les van a permitir brindar información a los jefes o a los directores de las respectivas unidades o áreas en la empresa. Si yo tuviera una aplicación de reporte ciudadana para que me digan en qué luminarias de la calle no existe luz, van a poder tener ustedes tableros que reporten dónde están ocurriendo o dónde están esas luminarias que no funcionan y tener una planificación para hacer el reemplazo de las luminarias. Con solamente tener una aplicación del lado del ciudadano que reporte la información y que ustedes en oficina puedan recibir, visualizar y atender esos cambios. Si fueran la unidad de alumbrado público del municipio o si fueran la unidad de reclamos dentro de una empresa eléctrica, aplicaciones como estas les va a facilitar muchísimo la coordinación con el personal en campo. Y en caso de que hayan cortes mucho más serios, mucho más complejos, fíjense de que este tipo de sistemas se pueden enlazar al OMS, al SCADA, como bien les decía. Son sistemas web que están actualizando la información cada 2 minutos, cada minuto quizás, dependiendo
la frecuencia con la que ustedes se enlacen a esos sistemas. Fíjense que yo me voy a acercar, tengo el mismo alimento, la misma red de distribución con los alimentadores que les estaba mostrando en una aplicación hace unos momentos, y tengo cuántos cortes han ocurrido. Aquí está el listado de cortes y me está indicando dónde está ocurriendo el corte en tiempo real. Me está mostrando diferente información de cada uno de esos reportes que se han ido generando. Y si yo alejo un poco el mapa, fíjense de que van a ver estas burbujas con las personas y tiene que ver con dónde se encuentra el jefe de cuadrilla. Si hay un corte en esta zona, fíjense, los triángulos en amarillo. Si hay un corte en esta zona, este jefe de cuadrilla, Juan Pérez, es el que está más cercano a atender esa solicitud. Entonces, ustedes van a poder coordinar mejor con el personal en campo la atención a cada uno de esos cortes que vengan del sistema. A medida que yo me muevo por el mapa, esas aplicaciones van leyendo la información que se está visualizando y va cambiando. Entonces, son aplicaciones que constantemente están visualizando la información, accediendo a los sistemas y generando este tipo de productos en tiempo real. Quiero mostrarles para lo que viene a ser líneas de transmisión. Voy a minimizar esta ventana. Quiero mostrarles las otras aplicaciones. Si nosotros estamos dentro del sector de transmisión, fíjense que tengo mayor extensión que modelar. No tengo quizás tantos elementos. Tendré algunas subestaciones, tendré algunos ramales donde se empalman o donde se derivan a lo largo de la línea de transmisión. Pero fíjense de que yo puedo de igual manera, modelar mucha de la información a nivel de transmisión. Voy a habilitar en un momento, quiero acercarme a una zona, quiero mostrarles el tipo de elementos. Aquí ya estamos hablando de una pequeña subestación. Entonces, cuando yo habilite qué tipo de información estoy visualizando, fíjense, aquí están los switches, aquí están los transformadores. Este tipo de línea, como ustedes ven, es segmentada, pues es una línea subterránea. ¿De acuerdo? Y aquí estoy pudiendo visualizar de que existe transformadores, existe algunas subestaciones y están los respectivos switches. ¿De acuerdo? Entonces ustedes pueden llegar a modelar a nivel de transmisión. Pero no solamente eso. Supónganse de que yo necesito hacer una nueva ampliación en este tramo. Aplicaciones como estas leen por debajo la información del terreno y yo voy a dibujar. Es bastante sencilla esta aplicación, puede ser mucho más compleja o automática, pero fíjense de que con haber seleccionado la línea, tengo el perfil, voy a alejar un poquito el mapa, perdón, el perfil de elevación. Entonces, fíjense, a medida que yo avance a lo largo de la línea, tengo las diferentes alturas de la topografía del terreno. Y esto me puede servir muchísimo cuando yo haga la planificación para un nuevo ramal, de saber cómo es la topografía, qué tipo de equipamiento tengo que llevar para el derecho de vía o las rutas de acceso, maquinaria y demás. No solamente aplicaciones como estas tan sencillas. Fíjense, y va a cargar un poquito la página web. Si yo tuviera equipos más avanzados, datos LIDAR, si tuviera un escáner digital, yo podría tener no solamente la vegetación, la infraestructura que tengo alrededor, sino también la línea levantada en 3D. Y poder analizar el terreno y poder analizar si la vegetación está a cierta altura y estaría afectando el derecho de vía o estaría afectando a las torres cercanas en ciertas zonas. Ustedes pueden tener toda esta información y fíjense, si bien los puntos son un poquito gruesos, se puede afinar eso mejor, pero lo estamos visualizando desde una aplicación web. Y ahí está todo el terreno, la infraestructura y por dónde está pasando.
Como les dije, a nivel de vegetación, si necesitara yo saber por qué terrenos está pasando, si es bosque frondoso o si estamos pasando por comunidades indígenas, por áreas protegidas, o si estamos entrando en propiedad privada, necesitaría información del INRA para poder hacer la nueva extensión. Fíjense que hay diferentes aplicaciones que ustedes van a poder tener a mano, modelar y ver por dónde está pasando esa línea y cuáles son los elementos que estarían afectando. Y por último, quiero mostrarles estos dos más para transmisión. Ustedes pueden llegar a modelar con lujo de detalle las torres, las líneas y la infraestructura que tienen alrededor. Para cuando ustedes tengan que hacer los proyectos de ingeniería, para cuando ustedes tengan que planificar dónde tienen que hacer las respectivas inspecciones, puedan ustedes tener el gemelo digital en 3D. Tal cual ustedes vayan a campo, se ahorran el desplazamiento de personal que se dirija al lugar a averiguar qué es lo que hay. Si ustedes ya lo tienen escaneado, si ustedes ya lo tienen digitalizado, ciertas actividades de campo se pueden ahorrar y eso optimiza recursos, optimiza inversión o gastos. Y fíjense el nivel de detalle que ustedes pueden tener modelado y digitalizado. Entonces es bastante interesante la aplicación de sistemas de información geográfico para poder modelar todas las redes. Les quiero mostrar un ejemplo más y vamos a ir pasando a los otros puntos de la presentación. Discúlpenme si por el internet está un poco lento algunas de las presentaciones, pero he elegido varias para mostrarles, así que espero que capte el interés de ustedes. Entonces, de igual manera, sobre las mismas líneas de transmisión que les estaba mostrando, ustedes van a poder dibujar o planificar cuáles son las rutas óptimas para la ampliación de estas rutas. Entonces, igual van a tener ustedes, permítanme ampliar un poquito esto. Ahí está la subestación que estábamos viendo en el mapa anterior y de dónde salen esas líneas y tener todo el mapa de líneas de transmisión. Y por último, quiero mostrarles para generación, bajo el ejemplo que les estaba mostrando de parque eólico. Primero, quiero mostrarles este tablero de dónde están las energías renovables. Hay un mapa muy interesante que han elaborado. Entonces, son tableros que están mostrando mediante diferentes indicadores a lo largo de la ciudad, donde se tienen pequeñas estaciones fotovoltaicas, cuáles están siendo alimentadas por información, por fuentes geotérmicos, cuáles son techos solares, ¿de acuerdo? Entonces, en este mapa se está pudiendo visualizar a lo largo de una ciudad donde hay diferentes energías renovables instaladas dentro de la red. Y los indicadores van variando a medida que se va visualizando en ciertas zonas. Y como les decía, el tema de análisis eólico, hay una aplicación muy interesante que este es un reporte de un proyecto que se hizo, así que es el resumen de cómo se hizo el análisis. Se eligen diferentes zonas o diferentes áreas potenciales según el flujo de viento. Entonces, a medida que ustedes van eligiendo el terreno, se dice, por ejemplo, en ciertas zonas no se puede hacer la instalación de turbinas eólicas porque son carreteras o son zonas restringidas. Entonces, se van descartando algunas de esas zonas. En otras zonas son residenciales, no se pueden implementar turbinas en estas regiones. Entonces, se van descartando esas zonas. Con diferentes análisis, ustedes van a poder ir encontrando cuáles son los posibles terrenos y se generan mapas de flujos de viento. Y estas son las áreas quizás poquito más óptimas. Obviamente hay que tomar en cuenta las restricciones que hay en estas áreas, pero a medida que se va haciendo el análisis, se va detectando cuáles son esas zonas más óptimas. Entonces,
Voy a desplazarme un poquito más rápido para llegar al final y mostrarles el resumen del análisis, porque lo que se ha hecho con este tipo de estudios es de identificar cuáles son las zonas óptimas para instalar las turbinas de viento. Y el resultado final son estas áreas en azul, donde son posibles zonas. Ahí se analiza cuál es la topografía o la zona, fíjense, y sobre esa zona ya se puede ir implementando las turbinas. ¿Cómo queda el resultado? Van a ver en esta animación que está en 3D. Se ha elegido la zona, el terreno, de un sitio potencial número 1. Es totalmente descampado, tiene cierta elevación, coincide con el resultado del análisis espacial y ahí se pueden montar las respectivas turbinas eólicas. Entonces, esa es la aplicación de un SIC para distribución, transmisión y generación. Así que es bastante completo e interesante. Estas son las demostraciones que quería mostrarles. Ahora vamos a entrar ya en la última parte de la presentación, cómo se utilizan estas herramientas, cuáles son los beneficios de cada una de las plataformas tecnológicas que les he mencionado. Empezamos por la plataforma ArcGIS, todas las aplicaciones que tiene, cuáles son los flujos de trabajo. Entonces, haciendo un resumen de todo lo que les he mencionado, ArcGIS tiene aplicaciones para cada una de las tareas a lo largo de un flujo de trabajo. Es decir, si yo necesito coordinar las tareas que son um, que han sido generadas por el sistema UMS, por el sistema de atención al cliente o el call center, y tengo que hacer una nueva reparación de luminaria, arreglar un transformador porque hubo un corte, una falla, etcétera. Hay aplicaciones que me permiten coordinar esas tareas. Hay aplicaciones que me permiten trabajar con los gerentes o los jefes de cuadrillas y decir, bueno, Juan Pérez tiene asignada tal actividad. Juan Pérez tendrá que ir del punto A al punto B para identificar dónde está el poste. Cuando llegue al sitio, Juan Pérez, en vez de que se lleve en papel, accede al mapa, visualiza la información y dice, este switch o este transformador es el que tenemos que reemplazar o arreglar. Una vez de que realiza el trabajo, tiene que reportar la orden de trabajo que ha realizado y para qué vamos a darle papel para esa orden si lo puede hacer desde una aplicación móvil. Entonces, captura el dato, actualiza, lo edita estando en sitio. Y una vez de que finaliza ese reporte, se sincroniza con el servidor en tiempo real en la oficina y los jefes están monitoreando todo ese trabajo realizado. Entonces, hay diferentes usuarios que forman parte en este flujo de trabajo. Hay los trabajadores de campo, está el editor GIS que ha recibido o ha generado ese mapa temático, está el del call center que está editando las órdenes de trabajo que se van generando, está el jefe que es como un visualizador que está viendo o monitoreando las operaciones o las actividades. Entonces hay diferentes usuarios, diferentes aplicaciones que forman parte de este flujo de trabajo. De seguro ustedes han escuchado de la herramienta ArcMap o ArcGIS Pro como parte de las herramientas de Esri. ArcGIS Pro es la herramienta de escritorio donde todo lo que les he mencionado, modelar la red, hacer las conexiones a las bases de datos, visualizar, editar la cartografía, generar los mapas temáticos y las aplicaciones, todo lo van a hacer desde ArcGIS Pro como herramienta robusta y van a poder hacer análisis a lo largo de la red. Ustedes necesitan actualizar información, pero no son los editores robustos, como lo es un editor. Solamente necesitan hacer alguna consulta, supongamos de que son atención al cliente y necesito ver cobertura de la red, o supónganse que soy el jefe de operaciones y necesito hacer un pequeño análisis de qué clientes estaríamos afectando en un alimentador. Hay aplicaciones web para consulta, hay aplicaciones web para análisis. No es un usuario potente, es un usuario ligero,
pero que la herramienta de análisis está presente. El personal de campo desde un celular puede conectarse, visualizar, consultar los datos, trabaja la tarea que tiene asignada y luego actualiza qué fue lo que ha hecho. Entonces, desde un celular puede reportar información en tiempo real al servidor y el personal en oficina va a ir viendo cómo esos datos se van actualizando en tiempo real. Algunos ejemplos de estas aplicaciones móviles: como les dije, si yo necesito actualizar cartografía o si yo necesito visualizar cuál es el estado de la red, ustedes van a poder hacerlo porque los mismos mapas que han generado desde la herramienta de escritorio pueden visualizarlo desde los dispositivos móviles con el mismo lujo de detalle de información. Y ustedes van a poder acceder a los datos, modificarlos, actualizarlos y reportar que han realizado tal tarea. Aquí están viendo los dos ejemplos. Uno de ellos estamos actualizando la información que viene de una subestación y en el otro estamos dibujando una nueva línea de servicio, una nueva acometida. Entonces son aplicaciones bastante potentes, bastante robustas. Toda esa información que es reportada por los dispositivos móviles, ya sea por el ciudadano común y corriente o personal de los contratistas, ustedes van a tener aplicaciones que con esa información reportada puedan generar las órdenes de trabajo. Ustedes van a poder asignar a Juan Pérez las 2 inspecciones que tiene que realizar para tal fecha, para tal día, cuál es la prioridad de esa orden de trabajo, asignar detalles de esa orden de trabajo y generar un listado de tareas para ese contratista. ¿Cuántos de ustedes que quizás ya trabajan en empresas de distribución tienen un listado de tareas para el contratista A, para el contratista B, que cada día tienen que generar, que cada día tienen que actualizar? Y quizás lo hacen por walkie-talkie, por radio o en papel. Y es un dolor de cabeza coordinar todas esas tareas. Y los tiempos de atención, los reclamos van incrementándose. Si cada uno de los contratistas tuviera la aplicación en su dispositivo móvil, que todos tienen celulares hoy en día, van a poder actualizar las tareas mucho más rápido. Y esa información, cuando está siendo actualizada, también actualiza los tableros para que los jefes, los directores, los jefes, tengan información a mano y en tiempo real. Todas las órdenes de trabajo que han sido ya atendidas, cómo andamos con los indicadores de atención, si estamos en rojo porque nos estamos llenando de órdenes sin atender o sin resolver, cuál es el tipo o la categoría, la clasificación de problema que se está generando a lo largo de la red. Entonces, todas esas aplicaciones están integradas entre sí y se van actualizando en tiempo real. Entonces, sepan ustedes de que ArcGIS tiene aplicaciones para poder coordinar asignación de tareas con el resto del personal. Tiene aplicaciones para poder generar reportes, encuestas o formularios y que el personal de campo reporte esa información de vuelta a la oficina y con esa información ustedes puedan generar gráficos o reportística. Sepan de que hay aplicaciones que permiten archivos de la red. Si yo necesito georreferenciar nuevos postes, nuevos equipos que han sido instalados, los puedo georreferenciar en tiempo real y los puedo visualizar. Y si ustedes están haciendo seguimiento a las cuadrillas, de saber por dónde andan, también hay aplicaciones que les permite hacer ese seguimiento a cada una de las cuadrillas. Entonces es una solución bastante robusta, bastante completa. Si las aplicaciones no cumplen con las funcionalidades que ustedes necesitan, pueden desarrollar sus propias funcionalidades sobre la plataforma. Es bastante abierta y van a poder ustedes tener aplicaciones específicas para inspección de pilastras, para inspección de corte y reconexión. Ustedes van a poder tener sus propias aplicaciones configuradas y desarrolladas. Quiero mostrarles las últimas 2 plataformas para ya ir finalizando. La plataforma ArcFM, como les mencionaba a un inicio, les da esa inteligencia a la red eléctrica.
son herramientas que funcionan encima de una solución geográfica y aportan esa inteligencia a la red. Son aplicaciones, por ejemplo, que me permiten dibujar una red eléctrica con mayor detalle. Ya no es solamente una línea y un punto, como les decía, es una línea monofásica empalmándose a una trifásica, pasando por un transformador, pasando por un dispositivo de protección. Entonces, ya estoy dibujando cartografía y la red con mayor cuidado, con mayor calidad. Esa herramienta se llama Editor, ArcFM Editor, es muy potente, es muy robusta para poder actualizar la información masiva. Si yo tengo una nueva urbanización y tengo que hacer diferentes postes con diferentes estructuras de soporte en cada uno de los postes, los puedo tener personalizados y al momento de dibujar es mucho más fácil. No tardo mucho en hacer las ediciones. Fíjense que cuando yo esté seleccionando un nuevo elemento y tenga que decir, bueno, sobre este alimentador vamos a trabajar, basta con haber seleccionado el alimentador, yo puedo saber cuántos clientes están conectados en ese alimentador, cuántos transformadores, cuántos kilómetros mide ese alimentador. Y esta información la saca el sistema solamente por estadísticas. Sabe cada vez que yo dibujo, cada vez que yo aumento un metro, el sistema sabe cuántos cambios ha sufrido ese alimentador, a diferencia de una herramienta en CAD, como les decía. Entonces, toda la información está viéndose reflejada. Otro tipo de aplicaciones, cuando yo tenga que dibujar y actualizar la información, puedo saber de qué tal elemento, si es un switch y es trifásico, en qué fases está abierto o está cerrado. Y puedo saber aguas abajo a cuántos clientes estoy dejando sin servicio. Porque toda la información con ese modelo de datos, con esa base de datos que les he mencionado, se va a ver reflejado al momento de hacer mis ediciones. No estoy dibujando a ciegas y el sistema me va a validar cualquier modificación que yo realice. Entonces, me da esa inteligencia o ese comportamiento con mayor precisión al momento de dibujar. Y cuando yo tenga algún análisis de control de calidad sobre la red, me va a poder identificar y decir, mira, aquí hay un error de conectividad. Entonces, el sistema o la plataforma ArcFM me va a poder identificar el tipo de error. ¿Es un error de dibujo o es un error lógico de atributos que tú has seleccionado? Aquí estoy con diferentes medidores que son monofásico y trifásico y estoy utilizando el elemento equivocado. Entonces, en los atributos yo puedo hacer la corrección y el sistema va a estar validando todos los dibujos que yo haga y los va a ir actualizando. Entonces, de esta área que está observada, el sistema empieza a validar si cumple ciertos criterios y al finalizar me dice, ok, el dibujo o la edición que tú has hecho ahora sí se encuentra en buen estado. Entonces, ustedes van a poder tener la certeza de dibujar o de modelar sus redes eléctricas con mayor confiabilidad. Hay otras herramientas que Schneider ha desarrollado dentro de la plataforma ArcFM. La que les he mostrado han sido para mantener las redes actualizadas, pero hay herramientas para diseño de nuevas redes. Estas nuevas redes tienen que ver con, por ejemplo, cuántos transformadores voy a necesitar en esta nueva línea. Ese transformador requiere de un poste, requiere de horas hombre, requiere de tales dispositivos. Y al final yo voy a tener un reporte y decir, esta nueva línea o esta nueva urbanización o proyecto de urbanización va a necesitar 50 postes, va a necesitar 25 transformadores de tal característica y va a costar $50,000, $500,000. Entonces, Designer es una herramienta para planificación, para diseño de nuevas redes y la estimación financiera que se va a necesitar. Hay herramientas para dispositivos móviles que también son un poquito más inteligentes que las que les he mostrado hace unos momentos atrás, porque cada uno de estos proveedores
añade sus propias funcionalidades. Entonces, hay herramientas móviles muy interesantes como también herramientas web bastante potentes. Todas estas herramientas por debajo están utilizando el componente geográfico, así que cumple el criterio o el argumento que les he estado mencionando. Todo está integrado con el GIS. Entonces, Schneider, si bien aporta su herramienta ArcFM para modelar las redes, tiene una característica muy interesante porque Schneider también es proveedor de SCADAs, es proveedor de OMS, proveedor de DMS. Entonces, al tener implementado el SIC con ese modelo de datos, yo puedo pasar la información al SCADA o reflejar la información que visualiza en el SCADA. Y puedo generar información para el OMS. Entonces, todos los sistemas de una empresa eléctrica van a estar relacionados entre sí con el GIS y con ese modelo de datos. Y de seguro ustedes quieren trabajar o quieren formar parte del sistema o de la gerencia de operaciones en las empresas eléctricas porque es donde pueden realmente visualizar cuál es el estado de la red, hacer las maniobras, estar al tanto del cambio, de los cambios que hay en la red. Entonces, el ecosistema de plataformas que ofrece Schneider es muy interesante y todas están conectadas entre sí. Ahora, no significa de que esto funcione solamente con Schneider. Los modelos de datos y todo lo que les he ido mostrando son estándares internacionales, así que si ustedes tienen sistemas de Siemens, sistemas de ABB, si tienen de Survalent, también pueden integrarse. Algunos un poquito más complejos que otros, pero pueden integrarse. Así que eso es lo interesante de este tipo de tecnologías. Y por último, para ir ya cerrando con el tema tecnológico, yo necesitaba hacer, como les mencionaba, análisis de cálculos de potencia a lo largo de la red. Entonces, la plataforma Sine me permite hacer estos cálculos en dos tipos de redes. Redes no balanceadas, como es una red de distribución de una ciudad, o redes balanceadas, como son las redes industriales, donde yo sí sé qué tipo de consumo o de cambios van a ocurrir en la red. Sign es un desarrollador de software y tiene módulos para diferentes sectores en todo lo que es el ciclo eléctrico, más énfasis en distribución, algunos módulos para transmisión. Todavía no tiene módulos para generación Sign. Hay otros proveedores de software mucho más expertos para este tipo de sector, pero dentro de lo que es distribución y transmisión, tienen módulos muy interesantes. Yo puedo hacer modelado de la red y hacer diferentes análisis a lo largo de ellos. Hay módulos para hacer la planificación, para dispositivos de protección, para la calidad de la energía, para la capacidad de los cables. Hay módulos para diferentes tipos de análisis que yo vaya a necesitar. Perfiles de carga, carga dinámica, si necesito la estabilidad transitoria. Un montón de análisis. Algunos de esos análisis o algunos de esos softwares que ustedes quizás han escuchado, quizás conozcan, está por ejemplo DeepSilent, que es si bien es la competencia directa de Sign, pero muchos de los módulos que comparten en común permiten hacer análisis de redes no balanceadas. Entonces van a poder generar diferentes reportes, diferentes análisis de caída de tensión, van a poder modelar los diferentes alimentadores, que esta información viene de igual manera de un sistema de información geográfica, van a poder tener ustedes con fines de reportes a qué distancia existe ya una pérdida o una caída de tensión, qué dispositivos son los que ustedes tienen que utilizar para poder mejorar la calidad de la energía. Entonces, Sign tiene unos módulos muy interesantes. Son muchas las variables que ustedes pueden configurar. Si el dispositivo o el equipo que viene en su biblioteca no existe, ustedes pueden configurarlo, darle las características y los algoritmos que maneja Sign por debajo va a permitir hacer esos cálculos y esos análisis a lo largo de la red.
En otro tipo de redes, las redes balanceadas, que son las redes industriales, se da más este caso. Ustedes van a poder editar o van a poder plasmar todo lo que es la red dentro de la planta o de la concesión y poder hacer los respectivos análisis de arranque de motor, o si tienen el módulo de subestaciones, ver que desde la barra puedan ustedes sacar el alimentador a los diferentes equipos. Entonces, Sime es un proveedor de software muy interesante, muy potente. Dentro de Bolivia, muchas de las empresas con las que hemos trabajado ya tienen diferentes módulos de Sime, los más principales, obviamente, para redes de distribución. Así que ha demostrado ser un software bastante confiable y bastante utilizado en el mercado. Con todo esto, sepan ustedes de que las tres tecnologías, y ya voy cerrando con esto, las tres tecnologías, primero que ofrecen licencias para cada una de los análisis que ustedes necesiten hacer, ofrecen más que todo documentación para que puedan leer, conocer sobre los productos, conocer sobre sus herramientas, las funcionalidades, pero el punto principal es de que estas tres tecnologías ofrecen capacitación. Así que si ustedes están interesados, ya sea por temas personales de querer conocer o por temas laborales, profesionales que en la empresa o en la institución de ustedes trabajan, tienen implementado o desean implementar, estas tres tecnologías tienen programas de capacitación en el manejo de las herramientas. Entonces, son programas, son plataformas bastante completas que pasa desde la implementación, la configuración y la capacitación en el manejo de esas herramientas. Así que siéntanse con el respaldo de que estas tecnologías no son un misterio, son muy fáciles de poder implementar en una institución y de tener a los profesionales bien capacitados. Para ir resumiendo y ya finalizar toda esta presentación que hemos tenido para ustedes, quiero mostrarles este esquema de cómo se integran cada uno de los elementos que les he mencionado. Esta diapositiva resume todo lo que hemos charlado esta noche. A partir de una base de datos que está aquí en el centro, si ustedes tuvieran el GIS, ArcGIS Enterprise, que es el servidor, independientemente del fabricante, en este caso es ArcGIS Enterprise, pero fíjense que es el core, el núcleo, donde ustedes tendrían toda la cartografía actualizada, toda la red al día. Ustedes van a poder trabajar con las herramientas GIS, lo que es edición y análisis. Las herramientas que les he estado mostrando, ArcFM con ArcGIS. Y eso va a actualizar la red. A la vez, ustedes van a poder tener la base de datos de Sime, porque necesita de esa cartografía para hacer análisis. Entonces, todos los análisis que ustedes realicen van a poder estar viéndose reflejados con la base de datos. Si ustedes tienen otros datos que vengan de otros sistemas, como les decía, SCADA, un ERP, un SAP, van a poder integrarse con esa información y van a alimentar al GIS, saber dónde están los clientes en mora, programar la ruta de corte de reconexión, ver dónde están los nuevos clientes, inspección de pilastras, ampliación de la red, etc. Y ustedes van a poder hacer desarrollos tanto en la web para nuevos usuarios, nuevos clientes internos, como también van a poder hacer desarrollos de aplicaciones móviles, e inclusive van a poder integrarse con el SCADA y los otros sistemas. Esta de acá es el esquema que refleja la realidad de una empresa eléctrica, que ustedes seguro la conocen, la han visto, sin darse cuenta me refiero, la han visto, pero ese es el esquema con todas estas tecnologías trabajando entre sí.